Bien, en este circuito vamos a ver algo que ya hemos visto en clase llamado circuito serie. Circuito serie en este caso está formado por, o lo vamos a trabajar con una fuente de voltaje, ¿verdad? Aquí tenemos el menos y aquí tenemos el más, una resistencia. En este caso vamos a hacer 3 resistencias. Recuerden que los circuitos de serie están formados por 1, 2, 3 o más resistencias. En este caso la corriente, recuerden que sale del lado positivo de la fuente y pasa por todos los elementos del circuito. Todos los elementos del circuito y tienen un solo camino, entonces solo va a haber una corriente. Como pasos, recuerden que para resolverlo encontramos primero la resistencia total. Vamos a poner algunos valores: 12 voltios, tenemos 120 ohmios, 150 ohmios y 100 ohmios, para poder hacerlo más sencillo. Entonces la R total en un circuito serie no es más que la suma de las 3 resistencias, en este caso 120 más 150 más 100 ohmios. En este caso sería 370 la R total, si más no me equivoco, si 100, 250 y 370 ohmios. Luego, como segundo paso, lo que hacíamos era encontrar la vamos a hacerlo a este lado. Como segundo paso le encontramos la corriente total, que ley de Ohm para averiguar la corriente total es V total entre R total. El V total, como lo hemos visto aquí, son 12 voltios. Entonces aquí sería nada más agarrar y poner 12 entre la R total que la acabamos de averiguar aquí abajo, que es 370 ohmios. Entonces, si lo hagamos, vamos a hacer una calculadora. Si lo hacemos en la calculadora, entonces sería 12 entre 370, aprieto NG, me da 32.43 por 10 a la menos 3. Entonces recuerden que era 32.43 mili, porque a la menos 3, recuerden aquella recta que habíamos hecho, a las 3 es mili. Entonces ahí averiguamos la I total, ¿verdad? Y cuando averiguamos la I total, ya como tercer paso lo que hacíamos era averiguar el voltaje en la resistencia 1, el voltaje en la resistencia 2 y el voltaje en la resistencia 3, ¿verdad? Aquí explicábamos la ley de Ohm, que es I por R, I por R. Pero ¿cuál I? La misma, porque es la misma o sea, hay una sola corriente. En el circuito serie una sola corriente, que es la I total, que es 32.43 miliamperes, que es la corriente que circula por todos estos elementos. Entonces la I total aquí sería la R1, la R2 y la R3, obviamente porque estoy averiguando los voltajes en ellos. Entonces aquí sería 32.43 miliamperios por el valor de R1, que es 120. 32.43 miliamperios por 150. Vemos, y a esto le llamamos R1, R2 y a este le llamamos R3, ¿verdad? En ese orden. Y después 32.43 miliamperios por la tercera, que es 100. Entonces los resultados me darían, vamos a ver si lo resolvemos, sería 32.43, no olvidemos ponerlo a la exponente, a la menos 3 por 120, en este caso sería 3,89 voltios. 3,89 voltios. El otro que sería, vamos a nada más cambiarle los últimos dígitos, en lugar de 120 poner, me lo borré todo, 32.43 a la menos 3 por 150 me da 4,86, perdón, 4,86. Esto lo noté, aquí es 3,89 voltios. Eso no va aquí a ser la corriente total, ahí disculpen. Y el último, que era 32.43 a la menos 3 por 100, entonces eso me da 3,24.
3,24 voltios. Entonces, si ustedes ven, recordemos que la suma de los voltajes, estos 3 voltajes, si me sumo la sumatoria, si yo lo sumo, me tiene que dar el voltaje de la fuente, que son 12 voltios aproximadamente, para corroborarlo. Entonces vamos a sumarlos: 3,89 más 4,86 más 3,24. En este caso me va a dar 11,99, que se redondea a 12 voltios, ¿verdad? Eso por no utilizar todos los decimales. Entonces este es el ejemplo de un circuito serie, para que ustedes lo vean y lo practiquen y se recuerden y lo vean cuando lo necesiten estudiar.